Bienvenidos a este nuevo Law Talks para el canal de YouTube en Ger Sports. Esta vez no vamos a hablar tanto de derecho, sino que nos hemos tomado el atrevimiento de invitar a uno de nuestros atletas favoritos de la casa. Él es Santiago Echeverría, jugador profesional de fútbol argentino y con el que tuvimos la oportunidad de trabajar por mucho tiempo. Un caso muy complicado de dopaje en las instancias nacionales colombianas y luego ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que al final nos dio la razón frente a la defensa. Entonces, bienvenido Santi, ¿cómo estás tú? Gracias por aceptar esta Hola invitación. César, muchísimas gracias a vos, a Carlos, gracias por esta invitación y siempre es un lujo y un gusto hablar con ustedes, con la empresa, es un placer y más en estos momentos que es hablar con alegría y extendido después de tanto haber pasado juntos, lo voy a disfrutar mucho. Muchas gracias. Bueno, y acá con Carlos. Carlos, ¿cómo va tu cuarentena? Hola, hola, hola César, hola Santi, también qué bueno saludarlos. La cuarentena va bien, la cuarentena ya casi se acaba, falta poco. Bueno, pues ya sin tanto preámbulo vamos a entrar en materia. Nuestra idea con Carlos cuando preparamos esta entrevista y junto a Santi es ver más el lado del atleta. Generalmente siempre hablamos de esta palabra dopaje que nos asusta a todos. Sin embargo, la idea de esto es que efectivamente la gente conozca el lado duro, al fin y al cabo, es el lado personal del atleta en estos procesos tan largos. Entonces, pues Santi, lo primero, nos gustaría que nos contaras un poco de tu carrera muy resumidamente, cómo empezaste y como hasta ese momento donde recibiste esta notificación en diciembre. Bueno, resumiendo un poco mi carrera, yo siempre fui un jugador sacrificado, ¿no? De ascenso. Salí de un club de la tercera categoría del fútbol argentino, del club Taller de Ramiro Escalada, en el cual debuté a los 17 años y jugué hasta los 19 en la primera. Y tuve un paso por la reserva, digamos, por la tercera división de Boca, en el cual estuve 2 años con un contrato profesional, pero sin haber jugado en la primera. Y luego volví al ascenso. Decía que mi carrera es más en el ascenso que en primera. Jugué en el Almirante Brown, en la segunda categoría, en la B Nacional, un año. Luego pasé un año a Bronda Drogué y luego pasé a Huracán. Ahí tuve un pequeño salto de calidad, aunque Huracán estaba en la B, fue un pequeño salto de calidad para mí que es muy importante, el cual le dio un giro a mi carrera y un impulso hacia arriba. Ahí me tocó la suerte de ascender y ganar la Copa Argentina y la Supercopa. Y bueno, cuando finalicé mi contrato tuve la oportunidad de emigrar a México, en donde firmé contrato con el Club León y me fui a préstamo a Minero de Zacatecas, que era su filial del Grupo Pachuca, 2 años. Pasados esos 2 años, me tocó la oportunidad que tanto tiempo había esperado de poder empezar a mostrarme en el fútbol de primera, digamos, de una manera más vista, ¿no? Me tocó la oportunidad de irme a Independiente de Medellín, un equipo muy importante en Colombia que a mí me causaba muchas expectativas y yo sabía que estaba a la altura y que me iba a dar ese salto de calidad que necesitaba. Bueno, ahí comienza digamos, nuestra historia, digamos, 6 meses de haber llegado a Medellín. El 21 de diciembre de 2017 me llega la notificación, un mail, porque estaba de vacaciones en Argentina. Recuerdo toda la imagen, la casa de mis suegros, con mi esposa frente a mí, charlando y jugando y escuchando música, un día muy distendido, muy tranquilo, y de repente me llega un mail, el cual lo abro como un mail normal, y me encuentro con que decía que me había de un mail de Coldeportes, algo que no entendía qué era Coldeportes, yo no sabía que era Coldeportes, y me llega una notificación que decía que había recibido un resultado adverso, había salido un resultado adverso en mi resultado de dopaje del 1 de noviembre de 2017 contra América de Cali y el Pascual Guerrero. Apenas leo eso, es como que me paralizo y no entiendo qué estaba leyendo. Dejo el celular ahí, como que me paro, miro para todos lados sin entender. Vuelvo a agarrar el celular como un poco más consciente y leo un poquito más específico, como que abro el mail. Eso fue lo primero que recibí.
Cuando abro el mail, decía que tenía que comunicarme para, como digamos, otras palabras más vulgares, para demostrar mi inocencia tenía que comunicarme en la brevedad. Bueno, ya entro en un modo de parálisis y de frenético y de paranoia, y la miro a mi mujer que me mira y no entiende qué pasaba, y le digo, ¿no entendés que me puedo quedar sin trabajo? Fue lo primero que me salió, decir eso, no sé por qué, lo primero que me salió, y ahí fue una odisea. Creo que fueron las 24 horas más largas de mi vida, no me puedo olvidar de ese día, la cantidad de llamadas sin ninguna información importante que recibía y que hacía para intentar entender qué me había llegado. Y 2 horas, 3 horas después pude leer, porque desde mi ignorancia del caso, de mi ignorancia del dopaje, recién 2 horas después pude leer tranquilo el mail y darme cuenta de qué sustancia me había dado. Hasta ahí no me había dado cuenta qué me estaban diciendo, Fue la verdad muy choqueante, fue muy difícil, y recordando ese momento se me pone un poco la piel de gallina y me trae bastante recuerdos feos. En ese principio te queríamos preguntar, en ese momento ya que empieza el proceso, ¿sentiste que te tildaban de culpable desde el principio? O sea, realmente, pues sabemos que la normatividad antidopaje es muy exigente y de una vez le dicen al atleta, usted es culpable porque se le encuentra la sustancia dentro de su cuerpo. ¿Tú cómo te sentiste? ¿Te sentiste culpable? ¿Te sentiste tildado por cómo hacen la forma de las notificaciones? Sí, me sentí culpable. Me hicieron sentir culpable. A veces no te tienen que decir sos culpable para hacerte sentir culpable. A mí, de la manera que me hicieron afrontar el tema, en todo momento me hicieron sentir que yo estaba en falta y que le debía algo a las personas, y como que me rebajaban todo el tiempo, y todo el tiempo me denigraban con palabras normales, pero así lo sentía. ¿A qué me refiero con esto? Desde que me llegó la notificación hasta los primeros días de enero, lo único que yo escuchaba era que tomaste, yo no te di nada, no sé, llamá a estos abogados, porque en ese momento yo a usted no los conocía, no sé, llamá a estos abogados que nos pasaron, que ya tuvieron caso de dopaje en deporte, a ver que te pueden ayudar. No, usted no puede preguntar esto porque hasta que no demuestres inocencia. O sea, era como que cada paso que yo daba era todo sufrido, y siempre como un delincuente, como teniendo que demostrar algo que yo no había hecho, y no tenía. Aparte, ustedes saben más que nadie que los primeros pasos no tenés nada para demostrar, tenés que esperar. Entonces era en todo momento sentirme muy abajo, como bajo la suela de las personas. Y no tenía que ser un empresario de alto nivel o no sé, o un juez, sino que me sentía bajo la suela de un administrativo del Medellín, que en ese momento jugaba en Medellín, o mismo de un mail, me sentía bajo la suela de un mail. Fue muy difícil, y fue también muy duro poder salir de ese sentimiento de culpabilidad. En esos momentos, Santi, cómo sobrellevaste ese tema personalmente? Digamos, lo que tú transfieres, y obviamente que lo hemos hablado mil veces, es que fueron momentos muy difíciles, pero ¿cómo te preparaste tú personalmente para llevar esa sensación al principio? Primero que nada, el apoyo de mi esposa, tanto ella como yo con ella, fue fundamental. Fue fundamental. Creo que todo arranca desde ahí, porque empecemos que yo estuve con ella 6 meses en Medellín, que fueron los primeros 6 meses del caso, los dos solos, y solo de verdad. Era una soledad de a dos, que era apoyarse, era levantarte a entrenar, dale para adelante, hagamos esto, hagamos el otro, quédate en casa, haz lo que quieras, pero hace algo. Creo que ahí comenzó la fortaleza mental, el levantarme 6, 7 de la mañana solamente para irme al gimnasio, estaba frente de la casa en ese momento, o para irme 30 minutos en metro hasta una canchita de fútbol sintético a entrenar con unos chicos de 16 años. La verdad que hoy los extraño, porque fueron una fuerza para mí increíble, pero creo que fue paso a paso,
de ir mirándome al espejo y ir diciéndome y mirándome con mi esposa diciendo, nosotros no hicimos nada malo, no podemos terminar así, no podemos terminar así, y tratando de hacer que los días que eran durísimos, tratar de aliviarlos un poco y hacerlos llevaderos. Claro. Santi, y a ver, ahora sabemos muy bien que eres un experto en dopaje, pues por todo esto que sucedió, pero antes, a ese momento, cuando te llegó la notificación, ¿sentías que estabas informado, que tenías algún conocimiento, que alguna idea tenías sobre la normatividad antidopaje? Tenía una idea, pero muy básica, muy básica. La idea que yo tenía es, no podés tomar esto, no podés tomar esto, no podés tomar esto. Y no podés tomar esto era, bueno, drogas prohibidas, obviamente. No podés tomar, en el caso de Argentina, que es más conocido, no sé cómo se llama en Colombia, porque nunca lo busqué, el Tevic, que tiene pseudoefedrina, no te podés dar inyecciones de B12, en México no podés comer carne por el clenbuterol, pero solamente lo básico de cada situación. Ahora, pues, a lo que uno se podía enfrentar, o lo que podía pasar, o qué llevaba cada sustancia, no. La verdad que no estaba informado, era muy ignorante en el tema, y considero que para no ser tan exacto, el 99% de los futbolistas, voy a hablar de futbolistas, que es mi especialidad, sí, son ignorantes totalmente. Entonces, ¿crees que en ese orden de ideas, según lo que dices, sería importante, o sea, crees que en los clubes o en las asociaciones se toca con la suficiente seriedad el tema de dopaje, especialmente un jugador extranjero? Porque, claro, yo creo lo mismo, llegas a un país como México, sabes que tienes que tener cuidado con el clenbuterol, y así pasa en muchos lugares, con otras sustancias. Entonces, ¿crees que hace falta un poco más de los clubes, de las asociaciones, las federaciones? Mira, te voy a contar esta pequeña historia, esta breve historia, para que vos te des cuenta de lo que son los clubes y cómo se manejan cuando les conviene. Cuando ya pasamos la primera etapa con César de ir a las oficinas del Medellín, en el cual hacemos la declaración, César se va a acordar, al haber pasado eso, yo me presento en el entrenamiento al otro día y el médico cayó con un papel, un documento, un papel, para que cada jugador firme diciendo que los jugadores eran responsables de lo que tomaban si le daban un dopaje. O sea, para que nos demos cuenta de lo que hicieron. O sea, nunca dieron una charla, nunca informaron nada, sabían que todos los jugadores eran ignorantes en el tema, pero esperaron a que un jugador nacional, extranjero, no importa, le dé un dopaje para sacar ese papel y ponerlo. Entonces, es totalmente básico el tema de los clubes. Yo te lo digo acá en el ascenso argentino, vamos a hablar del ascenso argentino, hay jugadores que todavía se dan inyecciones de B12. Y vos le decís, te está dando algo que está prohibido, que llega una sorpresa. Ah, no sabía. ¿Cómo que no sabía? ¿Y el médico no te dijo? Entonces es una discusión que todavía hay jugadores que no saben que una B12 está prohibido. Imagínate una sustancia un poquito más rebuscada. No hay información, hay falta de información, hay ignorancia, hay una falta de herramientas increíbles en el deporte, en el fútbol por lo menos, para informar a los deportistas, que son los que se perjudican, si les llega a dar esto, o cómo hacen para prevenir que no les dé, que es lo más importante. Santi. Claro, y creo que es uno de los puntos que falla el sistema, porque el sistema es muy duro, es muy fuerte, pero en vez de tener una política sancionadora, porque no tenemos una política preventiva que informe, porque es que de ahí es una larga brecha. Entonces, así. Santi, digamos en este tema, también porque lo hemos visto a lo largo de tus entrevistas y demás, sabemos que eres muy crítico con el sistema, que pues, haces parte de nuestro lado, nosotros también hacemos parte de eso, pero después de este proceso y todo lo que viviste, ¿qué opinión te lleva a las entidades deportivas que toman estos casos? ¿Son ágiles? ¿No lo son? Desde tu experiencia a día de hoy, ¿ya qué opinas de todo el sistema deportivo que juzga a los deportistas en este tema? La experiencia que nos lleva a nosotros, que me tocó a mí, me lleva a que están totalmente desinformados y totalmente
fuera de lo que es la ley para un deportista. Vamos, ¿a qué me refiero? Un deportista, una carrera promedio son fuertes 10 años, ¿no? Entre que arrancan son unos años, hasta que terminan 10 años fuertes. Vos no podés tener 7, 8 meses a un deportista, a un futbolista, 7, 8 meses, para no quedarme corto, porque eso fue la primera instancia, para decirle que es culpable y no tomar en cuenta ninguna de sus pruebas encima. O sea, hiciste perder 8 meses sin que pueda entrenar en un club, sin que pueda trabajar en un club, ni siquiera de entrenador de chicos, solamente sacándolo de su hábitat, solamente para decirle que es culpable, sin tener, aunque sea un abogado, un experto o un científico, tomando en cuenta las pruebas, nada. Ellos agarran un documento, lo miran una ley, miran un libro de leyes y dicen, no, esto no está de acuerdo con esto, listo, es culpable. Pero lo hacen 8 meses después. O sea, es una total falta de respeto hacia el deportista. Porque pudo haber sido culpable, está bien. También pudo haber sido inocente, como en mi caso. En cualquiera de las dos, se merece un respeto. Se merece un respeto de poder saber qué va a seguir en su vida. No dejarlo tirado ahí y cuando te interese a ver cómo sacarte de encima los papeles, porque te hacen sentir eso, pasar a la siguiente página. Tendría que ser mucho más ágil, tendría que ser mucho más humanizado el tema y tendría que ser mucho más acompañante de la situación. Porque, como te vuelvo a repetir, podés ser culpable. Sí, podés ser culpable, pero también podés ser inocente, como me tocó a mí. Entonces, te llevó 1 año y medio, que nos llevó a nosotros, 1 año y medio, para poder salir de una instancia nacional, de 2 instancias nacionales, para solamente que digan que nuestras pruebas no eran suficientes y que era culpable. La verdad que lo tomé como una falta de respeto y como muy ignorante del lado de donde nos llegó eso. Santi, si estuviera en tus manos, digamos ahora con toda la experiencia que tuviste en el proceso y demás, ahorita en el 2021 va a haber una modificación de la normatividad antidopaje a nivel mundial. Si estuviera en tus manos, ¿tú qué propondrías del proceso? ¿Qué propondrías para que de pronto la normatividad sea más eficiente? Primero que nada, agilidad. Es como armar una cámara nacional para la disputa de un caso, ¿no? Son pocos los casos de dopaje nacionales, digamos, en un año. No tenés tanto, no es que tenés 2.000 casos y tenés que resolverlos. Yo creo que con una cámara de disputas nacionales sería mucho más ágil y mucho más práctico para los deportistas a qué te enfrentás, porque sería gente aparte que está interiorizada en el tema, gente de leyes que se preparó en derecho deportivo para poder enfrentarte y que pueden entenderlo más del lado deportivo también, lo que está pasando. Primero que nada eso, y segundo, propondría un acompañamiento del deportista, ¿no? Un acompañamiento desde lo psicológico, desde lo deportivo, desde lo físico, desde lo, en este caso mío, de lo físico, no sé, no te digo que pongas un profe, pero si yo estaba en un club, no me eches del club, no me saques, decime que tengo que entrenar con la sub-20, que me van a poner un profe en la sub-20 para que me entrene, pero no me dejes por fuera del fútbol, por fuera del deporte, porque me estás excluyendo de lo único que me agarra, lo único que me sostiene. Entonces me estás dejando como totalmente aislado de todo, y eso te puede provocar hasta un suicidio en una persona que es débil. Porque vamos al extremo, alguien se puede suicidar, puede llegar a lo peor. Vamos a hacer de cuenta un chico que tiene un problema de drogadicción y que le da cocaína, marihuana, y vos lo aislás, lo sacás de eso. ¿De qué se agarra? ¿De qué se sostiene? ¿Quién lo acompaña? Durísimo, es muy duro. Yo propondría tanto la Cámara de Disputas nacional, para después pasar a una internacional, pero primero una Cámara de Disputas nacional más profesional, y el acompañamiento al deportista hasta la finalización del caso. Sí, son buenas ideas. Esencialmente motivar la celeridad. Eso es fundamental. Creo que lo mismo Sí. para los deportistas. O sea, si se puede sacar, no son tantos casos de dopaje al año como tú dices, si se puede sacar un caso que te dé un tiempo prudencial para sacar las pruebas, pero que todo se defina en una audiencia y que se pueden reunir a los 10 días ya a dar una decisión, le evitan un problema gigante, no solo económico, no solo desgaste, sino emocional,
lo que dices, emocional, eso es Totalmente. Pero bueno, avanzando un poquito más en lo que fue pasando en tu caso, ya lo comentaste bien, que llegamos en primera instancia, en segunda instancia también mantuvieron la decisión de suspenderte 4 años el deporte. ¿Qué le recomiendas a un deportista que precisamente pierde estas instancias nacionales? O bueno, o pueden ser internacionales previas a ir al TAS. Cierto que el TAS se ve como la salvación, como la última escalera que uno tiene que afrontar. Y precisamente en tu caso, que sé que fue duro para ti, fue duro para nosotros, entenderte cómo fue afrontar mentalmente esa situación de decir, bueno, ¿me voy al TAS o no me voy al TAS? Lo primero que le aconsejo al deportista es que sea sincero consigo mismo. Que no, nadie lo va a juzgar, no es una mala persona si se dopó, no es una mala persona, se pudo haber equivocado, todos nos podemos equivocar en la vida, pero para vos poder afrontar estas instancias lo más fuerte posible, tenés que ser sincero con vos mismo. Si yo no hubiera sido sincero conmigo mismo, si yo hubiera sido culpable y estaría afrontando esto, sabiendo que soy culpable y que quiero una salvación divina, no lo hubiera afrontado de esta manera. Si yo llegué con fuerza a lo último, fue porque sabía que era inocente y que no podía terminar mi carrera por una injusticia como la que estaba pasando. Entonces, después de haber perdido, creo que para mí lo más duro fue la primera instancia. Fue el afrontar que te digan que sos culpable 4 años de suspensión. La segunda instancia, por lo que veníamos charlando con ustedes, la veíamos venir, iba a pasar lo mismo. Por la experiencia que tenían ustedes y por saber cómo se manejaban en estos casos, es como que ya venía más preparado para escuchar el golpe. Pero teníamos que tratar de acelerar a que salgan estos papeles para ver cómo afrontábamos lo siguiente. Y sabíamos que se venía la tercera instancia, que en mi caso era millonaria, porque el TAS es para jugadores con dinero, para deportistas con dinero, perdón, adinerados o bien acompañados por federaciones o por sindicatos, como me tocó en el caso mío, que gracias a Dios el gremio de futbolistas argentinos nos acompañó y nos ayudó a afrontarlo la última vez. Me preparé de una manera que sabía que iba a estar todo bien. Primero porque el trabajo que hicimos en esos 2 años de juntar información, en lo que nos movimos, lo que viajamos por todo Colombia, recolectando muestras de ganado vacuno por todos lados, cómo buscamos científicos argentinos, colombianos, si no nos gustaba un toxicólogo, buscábamos otro, no nos quedábamos, no nos conformamos con nada. En ningún momento nosotros nos tiramos a menos y en ningún momento nos dimos por vencidos. En todo momento eso es admirable de parte tanto de la empresa como de parte mía, en conjunto, los tres, digamos, que estamos los tres acá, más todos los que no están, cómo seguimos buscando oportunidades para afrontar lo que seguía. Y cuando supe que la tercera instancia estaba adentro y que nos habían aceptado el caso sin gasto de litigio y que teníamos que esperar la fecha de audiencia, me agarró una total ansiedad en el cuerpo, me preparé de la mejor manera y no sé por qué, desde el primer momento sentí que todo iba a estar bien y que los íbamos a tener cara a cara de alguna manera, porque no sabía cómo era yo en realidad. Y sentía que iba a estar todo bien. Empecé a sentir una energía totalmente... Me cambió la energía. Es eso, me cambió totalmente la energía. Chévere. Sí, esos momentos previos son tensionantes, obviamente no solamente para los deportistas o al cliente que lo representa, sino para uno también como profesional, porque uno sabe que tiene que prepararse y mucho más si es un caso de dopaje que sabe que uno tiene que dar lo mejor para el bienestar del cliente. Bueno, alejándonos un poquito del TAS momentáneamente, quería preguntarte algo que siempre me ha llamado la atención en estos casos de dopaje y es la presión de la prensa, ¿no? Cómo en esos momentos que llega la notificación sale por todos lados, no sé, Santiago Echeverría, dopaje, 4 años, criminal, todo, ¿no? ¿Crees que, bueno, y al momento de la decisión final no sale mucho? Se parece, ¿no? Oiga, él demostró su inocencia, eso no sale mucho. Entonces mi pregunta es, ¿crees que esa intervención de los medios de comunicación
en estos procesos antidopaje es necesaria, es útil o no? ¿Sabes qué? Me río porque me hiciste acordar. No tengo nada contra Colombia, ustedes lo saben, y no tiene nada que ver, porque podría haber pasado en otro país esto que voy a contar, y ustedes lo saben, porque tuvieron 1000 casos ya de esto. Al principio en Colombia me mataron, la prensa me mató. Me trató del extranjero que se dopó, no sé, creo que un asesino era menos que yo en ese momento, lo sentí así por lo menos, y cuando ya me dieron de culpable, se deshicieron de mí. Ahora, cuando salió, esto me lo acuerdo perfecto, cuando salió la decisión del Comité Olímpico Nacional, la carta que mostraba que había problemas en la carne vacuna como el de Nona, 2 televisoras importantes de Colombia me llamaron, 2 periodistas, y me dijeron si quería hablar. Y cuando me dijeron, dale, nos encontramos en 1 hora. Y de repente no me llamaron más. Y le mandé mensaje que había pasado y no me contestaron más. Como que me censuraron. Y a eso lo sentí notorio. Fue notorio cómo me censuraron. Yo no soy nadie. A ver, yo soy un jugador deportista promedio. No soy conocido. No quiero serlo tampoco. No soy un... no era el David González o el Germán Cano de Medellín. No era Robert Farah. Entonces, era como alguien que era pasajero. En Argentina sí me escucharon un poco. Les gustó el momento hacer un poco de barullo con mi caso. Pero me sirvió para que algunas entidades argentinas me escuchen un poco más y haga un poco de ruido. Ahora en Colombia, desde que salió la resolución, no me llamó nunca más nadie. Alguna que otra radio, pero ninguno fue interesado en a ver cómo yo lo había pasado o a ver si de verdad había problemas en la carne. Fue más como sacar el caso, como decir el deportista que ya se sacó el problema encima, a ver qué piensa de Colombia ahora. En ningún momento es como que se interiorizaron que también se pueden estar contaminando como seres humanos ellos, no como deportistas, como cualquier persona común que está comiendo carne también se puede estar contaminando. No les interesó en ningún momento sacar eso a la luz. Y me volvieron a hablar cuando pasó lo de Robert Farah, que me llamó algún que otro periodista, que hasta se lo pasé a César para que hable de él, porque la verdad que me parecía una estupidez, perdón, en caso de decir, ¿qué tengo que hablar yo de Robert Farah? No sé ni lo que le pasó. Es un arma de doble filo la prensa, cuando le conviene te tira para adelante y cuando le conviene se agarra alguna cosita que dijiste para tirarte para atrás. No sé si sirve tanto, a las entidades encima no les importa si vos hablás o no hablás, es como que ellos siguen el caso como si nada, entonces te puede llegar a servir para hacer un poco de humo en algún momento, pero si no sos conocido es pasajero, es muy pasajero. Santi, ya hablando un poquito más de temas de pronto ya más alegres, pues a nosotros nunca se nos va a olvidar el 18 de octubre de 2019. En ese momento que nos dieron por fin la decisión del laudo, ¿qué sentiste? No, fue muy choqueante. Recuerdo que me llegó bien temprano el mensaje. Sí. Bien temprano, no sé si no fue a las 6 de la mañana. 6 no de la recuerdo mañana. mal. A las 11:30, 12 aquí en Europa. Sí, porque... Sí, fue como a las 6 de la mañana y... No, fue... lo que no me olvido más que me levanto, o sea, leo y me paro de golpe y le digo a mi esposa, le digo, me liberaron, le digo, ¿viste? Y me mira así, se ve que yo andaba soñando mucho con esas cosas en ese momento. Me miren, sí, me dice, y se vuelve a dormir. Entonces, como que yo quedo como choqueado, me levanto, bueno, me pongo un pantalón, una remera y me fui a caminar a la calle. Me fui a caminar y empecé a llorar caminando. Y caminaba y lloraba, no sé, hice como 5 cuadras derecho, no me di ni cuenta la cantidad de cuadras que hice, me podía pisar un auto, todo. Empecé a caminar, y de repente empecé a llorar, a como sacar algo adentro. Salió, bueno, volví, ahí se había levantado ya mi mujer y pusimos a charlar, nos abrazamos, alegría, empecé a hacer llamadas por teléfono, empezó a salir por todos lados, de repente me empezó a llamar periodista, que no sé cómo se enteraban antes que me entere yo, que lo que estaba pasando fue todo muy rápido y
y fue muy emocionante. Creo que recién a los 2-3 días me pude tranquilizar y empezar a disfrutar un poco más. Los primeros 2-3 días fue una bola de éxtasis, de nervio, de euforia, de locura, de alegría, era como extasiado. Era llamar por teléfono, recibir llamadas. La verdad fue hermoso, fue desahogante y aparte fue volver a la vida. Para mí fue volver a vivir. Sentí que estaba viviendo otra vez. Santi, luego de este proceso tan difícil, ¿qué significa la Boldenona para ti? Boldenona hoy en día me significa aprendizaje. Aprendí muchísimo. Cuando digo aprendí mucho, no digo solamente del dopaje. Aprendí mucho de la vida, de todo, de cómo afrontar la vida desde un ángulo que nunca la había afrontado, desde un punto totalmente, de una perspectiva distinta, de tener que afrontar un verdadero problema, y cómo sobrellevarlo y cómo seguir la vida, porque mi problema no era de vida o muerte, entonces, cómo seguir la vida, porque seguía viviendo, frente a un problema como el que me impedía vivir completo. Es medio complicado, como lo digo, pero me enseñó muchísimo la Boldenona. La Boldenona si es raro decirlo porque así como te digo que me sacó un montón de cosas, hoy te digo que le agradezco en muchos sentidos porque hoy encaro la vida, todo lo que me queda por delante de otra manera. Y lo que vos me estás diciendo del derecho deportivo, que ahí sí soy famoso, me da orgullo. Me da orgullo porque si me hice famoso ahí, primero que gracias a ustedes, y segundo que deja un precedente para todos esos chicos o chicas que les toque afrontar, ojalá que no, que les toque afrontar un caso frente a la Boldenona o alguna sustancia parecida, tiene el precedente de Santiago Echeverría y de sus abogados que lo acompañaron. Bueno, Santi y Carlos, gracias por la entrevista y bueno, a las personas que nos vieron en este video, recuerden escribirnos ya sea por esta red social o por nuestras redes sociales, ya sea en Facebook, en Twitter, en Instagram o LinkedIn, y la idea de esto es seguir compartiendo con ustedes conocimiento. Muchas gracias a todos. Hero Sports, manteniendo grandes a nuestros héroes.